Saludos amigos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un procedimiento de cómo nosotros podemos realizar las mediciones al sistema electromecánico interno de un drive motor de lavadora LG. Ok, ya hemos hablado en otros videos sobre cómo funciona, cómo se instala, cómo se extrae, cómo se prueba. En este video vamos a hacerlo con un poco más de detalles en relación a las mediciones que podemos hacer para determinar si su motor interno o su solenoide interno están dañados o no. Tengan en cuenta que cuando se daña el motor, pues podríamos reemplazarlo por otro que esté en buen estado. Ya hemos compartido un video, les dejo el enlace en la descripción, cómo cambiar el motor. Igualmente cuando se daña el solenoide, podemos reemplazarlo si fuera meramente necesario. Pues la verdad, cuando se daña un componente de esto, lo primero que yo recomiendo es que compre uno nuevo, de iguales características que el original. Pero si por alguna razón, como suele suceder en algunos lugares, incluso aquí me sucedió al inicio, no pudimos conseguir el drive motor nuevo en el comercio local y pues para no alargar tanto la cosa, tuvimos que reemplazar el motor del drive motor y en otra ocasión tuvimos que reemplazar el solenoide y también en otra ocasión tuvimos que reemplazar engranajes que se habían roto. Entonces, eso puede suceder. Por eso les digo que si no pueden ustedes conseguir el componente nuevo, entonces pueden recurrir a esos métodos. Yo les dejo enlace en la descripción para rescatar el componente y seguirlo usando muchos años más. Ok, voy a enfocarme en este caso en la configuración interna del circuito electromecánico de este componente y cómo podemos realizar algunas pruebas sin desarmarlo, determinar si está en buenas condiciones o no. Algunos valores que vamos a obtener, pues bueno, cosas por el estilo. Ok, vean, el drive motor en su condición original se encuentra el brazo en esta posición. Ok, el mecanismo de la transmisión está tirando de este brazo hacia afuera y cuando por ejemplo vamos a hacer el lavado, el brazo guía se va a introducir, ya una vez que entre en funcionamiento el mecanismo, se va a introducir a la mitad de su recorrido hasta que se escuche un clic. Ahí se escucha el clic, ahí queda para la etapa de lavado, sosteniendo el brazo para que él se realice el lavado. Luego, cuando vamos a la etapa de centrifugado, entonces termina de introducirse hasta el 100% de su longitud y se oye un clic también. Oigan, ahí está el clic. Ahí queda el mecanismo sosteniendo al freno para que permita girar al tambor durante el centrifugado. Ok, por acá tenemos tres terminales. Pueden ver ustedes a esos tres pines que se ven ahí. Uno, dos y tres. Vamos a manejarlos en esta posición. De la derecha, el del centro y el de la izquierda. Acá en el de la derecha, ya en la instalación de la lavadora, normalmente va un cable de color rosa o de color rosado. En el del medio van conectados dos cables de color azul y en el de la izquierda va conectado un cable de color azul con raya blanca. Es así como viene la instalación eléctrica en la lavadora. Entonces, internamente el circuito eléctrico está constituido de la siguiente manera. Aquí tendríamos los tres terminales. Los representamos de esta forma. El de la derecha sería este, el del centro sería este y el de la izquierda sería aquel. Al de la derecha va conectado un cable de color rosado. Al del centro van conectados dos cables de color azul. Y acá un cable azul con raya blanca. Ok, entonces al interior del drive motor, entre estos dos terminales, en el de la derecha y en el del centro, entre ellos dos va a estar la bobinita del solenoide. Bien, la bobinita del solenoide. Pero además de este terminal que va del cable rosado, vamos a tener un interruptor y conectaría a uno de los terminales del motor interno del drive motor. Ven, de esta forma, el otro terminal de este motorcito interno se va a conectar a el terminal donde van los dos cables azules. Así como lo tenemos. Por su parte, este otro terminal de la izquierda, donde viene el cable azul con raya blanca, este se va a conectar por un lado a otro interruptor en el interior del drive motor y luego de este interruptor va a salir un cable que va a conectarse acá a este terminal del motorcito. ¿Cómo funcionaría esto? Muy fácil, vean. Vamos a llamarlos para este ejemplo interruptor 1 e interruptor 2. Entonces, en este caso en que el drive motor está en reposo, es decir, la lavadora está apagada, todo el brazo está hacia afuera. En estas condiciones en que el brazo está hacia afuera, este interruptor se encuentra cerrado. El 1 se encuentra cerrado y el 2 se encuentra abierto. Entonces, si este interruptor está cerrado, la señal pasaría hasta el motorcito del drive motor y luego hasta el cable azul, pero también tendríamos esta bobinita del solenoide conectada entre estos dos terminales. Ese sería para cuando está en reposo, con el brazo afuera. Entonces, cuando le damos a la tecla de inicio, la tarjeta va a enviar corriente a estos dos terminales, el de la derecha y el del centro. Entonces, la corriente llega, aquí fase,
aquí neutro. La fase llega por el cable rosado y entra a la bobinita del solenoide y cierra el circuito a neutro. Pero además, como este interruptor 1 está cerrado, entonces también le va a mandar corriente al motorcito. Bien, entonces, ¿qué va a hacer el motorcito? Va a empezar a funcionar. Y cuando el motorcito empieza a funcionar, lo que hace es empezar a contraer el brazo hasta la mitad. Fíjense la longitud, hasta la mitad nada más, que es para el lavado. Se va a escuchar un clic. Ahí se escuchó el clic, ahí se detuvo el drive motor. ¿Por qué? Porque cuando él llega a ese punto, hay una leva interna que abre a este contacto. Al abrir el contacto ya no le va a pasar corriente al motor. Entonces el motor se apaga, se detiene el mecanismo. Entonces este interruptor ya quedó abierto. Está en la posición de lavado, está lavando, el motorcito está apagado, pero fíjense, se abrió el interruptor y apagó al motor, pero el solenoide queda energizado. ¿Ven? Pasando corriente, porque el solenoide lo que hace es como un enganche para que el mecanismo se quede trabado y no se devuelva el brazo a la posición original, porque es necesario que se mantenga ahí durante todo el lavado. El solenoide va a mantener anclado al mecanismo, aunque el motor ya no funcione. Pero cuando el brazo guía llega a este punto, se abre este interruptor, pero se cierra de manera simultánea. Ok, fíjense entonces que estamos realizando el lavado. Después del lavado viene el centrifugado, ¿no es cierto? Dirán ustedes, bueno, entonces el motorcito va a seguir funcionando, porque vean, la fase entraría por aquí y cerraría el circuito neutro, pero hay un pequeño detalle. Cuando se está realizando el lavado, la tarjeta no le está enviando voltaje a este cable azul con raya blanca. Únicamente le va a mandar corriente cuando se va a iniciar el centrifugado. Entonces es necesario que el brazo se introduzca todo para que jale todo el freno y el tambor quede libre para centrifugar, ¿ok? Fíjense que el solenoide siempre permanece energizado. El único que se apaga y enciende es el motor. La tarjeta le manda esta misma fase, se la envía a este contacto. La fase pasa por acá, llega a este lado del motor. Aquí no pasa porque está abierto. El motorcito cierra a neutro, empieza a funcionar y tira todo el brazo hasta adentro hasta que se oiga un clic. Ok, ese clic significa que ya llegó al punto y este interruptor se va a abrir. En ese momento ese clic es que se abre el interruptor. Ya quedarían abiertos los dos, pero al solenoide le sigue llegando corriente en fase y neutro. Se mantiene trabado para bloquear al mecanismo y que el brazo no se devuelva. El brazo tiene que mantenerse ahí para que pueda el freno liberar el tambor permanentemente mientras sea el centrifugado. Esa es la forma en que esto funciona. Cuando termine el centrifugado, la lavadora se apaga o apagamos la lavadora o se va la corriente, por ejemplo, entonces todo esto se desenergiza, el solenoide también, y libera el mecanismo y se viene el brazo hacia afuera y queda en su posición original otra vez. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos realizar las mediciones del solenoide y del motor? Porque ambos tienen una bobinita, tienen un valor de resistencia. Entonces vamos a ver si están bien para descartar un posible fallo de ellos y pues que requiera un cambio de drive motor o repararlo, como ya hemos visto en otros videos. Entonces llevamos el brazo a la mitad de su recorrido hasta que escuchemos el clic. Ahí se acuerdan que en ese momento se abre este interruptor y se cierra este otro. Entonces yo puedo poner las puntas de mi probador entre estos dos terminales y puedo medir la bobina del solenoide, pero no la del motor, porque la del motor está desconectada de aquí. Entonces no hay manera de que la señal de mi tester pase a través del motor. Vean, aquí está abierto y acá, aunque esté cerrado, no puedo porque estoy midiendo entre estos dos terminales. Ok, entonces en este punto yo puedo medir el solenoide y si quiero medir el motor, lo puedo medir entre estos dos. Fíjense, a la señal del tester a través del motor. Y como este interruptor está cerrado, entonces me va a dar el valor de resistencia de la bobineta de este motor. Vamos a verlo en la práctica. Bien, aquí tenemos nuestro tester. Si lo que queremos es medir los valores de resistencia para saber el estado en que se encuentra y determinar si están dañados o no, tenemos que usar un multímetro. No puede ser con un bombillito ni con probador de continuidad. Tiene que ser con un tester. Lo probamos, lo configuramos en la escala de resistencia y vamos a medir entonces, tal como les decía, si yo pongo las puntas de prueba entre el terminal del centro y el de la derecha, lo que yo voy a tener es la lectura de la bobina del solenoide. La del motor no, porque vean que esto está abierto, entonces la señal no va a pasar. Vamos a ver entonces, entre estos dos me va a dar la lectura del solenoide nada más. ¿Ven? El del centro y el de la derecha. Dice que nuestro solenoide tiene una resistencia en su bobina de 2.4 kilo ohmios. Es lo que mide nuestro solenoide. Vamos a ver entonces la bobinita del motor. Les decía, si yo pongo las puntas de prueba aquí, la señal va a pasar a través de la bobina del motor. Por acá no, porque está abierto. Se va a venir por aquí cuando tenemos el brazo a la mitad. Vamos a ver entonces cuánto nos va a dar la bobinita del motor. Vean ustedes nuestro tester. Vamos en el terminal del centro y el de la izquierda. Y ahí tenemos 1.4 kilo ohmios, es lo que mide la bobinita de nuestro motor. Ya tenemos las dos bobinas. Los valores de resistencia del solenoide y del motor pueden tener una variación de un drive motor a otro.
De 2.4 a 3.7, pues un valor puede considerar normal dependiendo del drive motor, del fabricante y eso. Y el motor me puede dar desde 0.9, 0.89 hasta 1.5, 1.7. Yo aquí lo que estoy entonces determinando es que tanto el motor como el solenoide están bien. Donde yo ponga el brazo hasta adentro, acuérdense que en ese caso los dos interruptores quedan abiertos. ¿Qué va a pasar? Que donde yo ponga el tester acá me va a dar el solenoide, pero el motor no lo voy a poder medir en ninguno de los dos puntos, ¿ven? Porque el motor queda totalmente aislado por este lado. Por acá también. Entonces, solamente estando el brazo acá, en esta condición, solamente voy a poder medir el solenoide. Si yo quiero medir cuando el brazo está totalmente afuera, en ese caso, este interruptor 2 está abierto y el 1 está cerrado, ¿se acuerdan? Entonces, en esta condición, yo puedo medir tanto esta bobina como esta otra, porque el interruptor está cerrado. Si yo pongo tester en estos dos, me va a medir el valor simultáneamente de los dos. Y acá pues no me va a medir nada porque está abierto. En este caso, lo que nosotros estaríamos midiendo sería el valor de resistencia de la bobina del solenoide y la del motor en paralelo. Ambas quedan en paralelo y el valor de resistencia en paralelo va a ser muy diferente a los valores independientes. Esto si ustedes lo quieren hacer así, si no se quieren meter a esto, si ya medí antes el valor de la resistencia del solenoide y el de la bobina del motor, ya sé que están bien. El valor de resistencia equivalente de estos dos, vamos a ver, la resistencia equivalente es igual al inverso de la suma de los inversos. Esto sería el del solenoide, el inverso del solenoide y el inverso del motor. Yo tengo que sumar el valor de los inversos de estos dos. Como no tengo mucha habilidad en las matemáticas, yo tengo que usar la calculadora. Y según la calculadora, cuando yo divido el solenoide de 2.4, 1 entre 2.4 me da 0.41, más 1 entre 1.4 me da 0.71. Si yo sumo estos dos valores me dan 1.12. Ok, esta sería esta suma. Pero a esta suma yo tengo que sacarle el inverso, sería dividir 1 entre este valor y me da a mí 0.89. Este sería el valor total de la resistencia equivalente. Vamos a ver si es verdad. Cuando nosotros medimos entre estos dos terminales, estando el brazo hacia abierto, me va a dar el valor en paralelo de las dos resistencias. Dice que es 0.89. Vamos a ver si es verdad. Bien, 0.88. ¿Está bien? Les decía yo que siempre es aceptable un cierto margen. Esto si ustedes lo quieren hacer así, no importa, si no se quieren meter a esto. Si ya medí antes el valor de la resistencia del solenoide y el de la bobina del motor, ya sé que están bien. Mi drive motor tiene que funcionar. Para la prueba, un cable de prueba para 120 volts, vamos a conectarlo uno al terminal de la derecha y otro al terminal del centro. Pero al de la derecha le vamos a conectar además un alambrito como este. Bien, aquí tenemos entonces en el terminal de la derecha uno de los cables uno de los terminales del cable de alimentación y este cablecito que lo vamos a usar después. Ya les comento para qué. Ahora tomamos el otro terminal y se lo ponemos al del centro. Ok, de esta forma, aquí tenemos el cablecito y los dos terminales del cable de alimentación conectados al del centro y al de la derecha. Mucho cuidado con eso. El de la izquierda queda libre. Ok, vean lo que pasa cuando nosotros conectamos a la corriente estando el brazo del drive motor en esta posición. Vamos a ver, vean cómo se contrae a la mitad de su longitud. Hasta que soy un clic. Ahí se escuchó el clic y se detuvo. Ahí estaría en la posición del mecanismo para lo que es el lavado. Vamos a hacerlo ahora para el centrifugado. Fíjense que el brazo está en la posición media. Y vamos a tomar entonces nuestro cablecito amarillo con mucho cuidado. Lo vamos a hacer chocar únicamente con el terminal de la izquierda, no con el del centro porque se nos va a armar un cortocircuito, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Entonces, ahí se ve el terminal de la izquierda al cual le vamos a hacer llegar la punta de este cable y vean ustedes el brazo guía lo que hace. ¿Ven? Hasta que se escuche el clic y se detiene. Ahí va a quedar anclado, igual que lo hizo en el lavado, hasta que desconectemos la corriente o apaguemos la lavadora. Vamos a ver. Ahí desconecto la corriente y ven, el mecanismo vuelve a su posición original. Ok, amigos, si quieren ver ustedes cómo desarmar este componente, cómo revisar su componente interno, incluso cómo cambiar el motor o cómo cambiar el solenoide, pues les dejo un enlace en la descripción, mucho detalle y lleva un poquito de tiempo. Entonces, para no hacer más largo este video, les dejo el enlace y van a ver incluso cómo se arma el mecanismo, cómo se instalan los engranajes y cómo se pone a punto el brazo, porque eso tiene que tener mucho cuidado también. Les agradezco mucho sus visitas, sus likes, sus comentarios, que compartan nuestros videos para que más amigos se beneficien con la información que gustosamente les compartimos en nuestros videos.
Dios les bendiga a todos, amigos, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que se encuentren bien. Nos veremos en el próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.